Te digo por si no te había dado cuenta, porque a veces en la radio parece que te habláramos como si fueras un zapallo o un zapato, y no, sos más inteligente que nosotros. ¿Y estás sacudiendo un poco la modorra del camino? Vamos, señores, a caminar el planeta para festejar la vida. La gente también juega con nosotros, y los unos y los otros compartimos la ilusión. Nos une el amor, la fantasía. Empecemos bien el día y juguemos con alegría. En el ping-pong del mundo. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. Él lleva un sueño lindo y pequeño en un bolsillito, que cada día con alegría quiere estrenar. Estuvimos hablando en estos días sobre los líos del Fóbal. Ojalá que no se repitan, pero pueden llegar a repetirse. A todo eso, a medida que íbamos contando lo que sucedía, un radioespectorante que se llama Darío me decía, esto de los líos no es de ahora. Si yo te contara, me dijo, los líos que había cuando la hinchada de un cuadro prendía fuego en el otro cuadro. ¿Cómo una hinchada prendía fuego? Sí, me dijo. Entonces, lo mejor es pasar de ese condicional al presente. Lo que, claro, él dijo, si yo te contara, ¿no? Entonces dijo, si yo te contara, lo mejor es que lo cuente. Y está Darío con nosotros. ¿Cómo estás, Darío? Buen día y gracias por amagar y contar y desenrollar que tenés por ahí. Adelante, buen hombre. Bueno, buen día, Julio Fablé. Te escucho casi todas las madrugadas, cuando estoy arriba de la cama, ¿viste? Sí, tengo la radio aquí a mi costadito. Ajá. Y me gusta mucho, es el uso que le doy a la radio, escuchar mucho deporte y esas cosas, y desde las 6 de la mañana escuchar a Ping Pong. Qué bueno. Julio Fablé y el amigo Alegre. Buenísimo, buenísimo. Ahora, contame qué fue eso que me describiste en el WhatsApp. Había hinchadas que prendían fuego en la cancha del otro, no te puedo creer. ¿Cuándo fue eso, hombre? Contá. Bueno, te cuento, yo de gurí me crié ahí en los alrededores del Parque Central, del Estadio Centenario. Te podrás imaginar, gurí, bolsilludo a muerte, de ahí del Parque Central, no podía ser de otra manera. Entonces me iba, porque antes los partidos de la división de inferiores, tercera y cuarta división, que era lo que había, se jugaban todos en el Parque Central o Peñarol en las Acacias, que eran las canchas que tenían disponibles. No había, como hay ahora, complejos deportivos que tienen varias canchas. Y bueno, y yo a raíz del problema que escuché al presidente de Peñarol y varios periodistas que habían engrasado los tejidos que ponen ahora de protección. Antes no existían tejidos de protección, pero ahora las hinchadas son tan rebeldes y peleadoras, no sé, siempre hay problemas, tuvieron que poner en las canchas esos tejidos. Bueno, antes había un murito, yo te estoy hablando del Parque Central, Ajá. y yo me iba a ver las divisiones inferiores. Sí. Bueno, y cuando se jugaba el clásico de división inferior, de cuarta, tercera, generalmente después del partido la hinchada contraria
Lo vi con mis propios ojos, saltar en los muritos que había, entrar para la cancha y prender fuego en las redes. Antes se usaba mucho el diario. No te puedo creer. Pero Las redes, para un poquito, sí. Darío, pues me estoy volviendo loco. ¿En qué año estás situado? Para tener una idea, ¿en la década de los 50, por ejemplo? Un poco antes, 46, 47, por ahí. Así que no había solamente un tejido cuando lo había, y se suponía que ustedes, espectadores, estaban de saco y corbata y sombrero viendo el partido. Y cuando terminaba, se tiraban Bueno. y se tiraban a romper lo que había, no te puedo creer. Sí. Ya en esos tiempos ya era los clásicos. División inferiores entre jugadores con otros clubes chicos y eso, había alguna piña que otra, pero bueno. Y te cuento, ahí vi jugar en tercera división de Nacional a William Martínez, por ejemplo, campeón del mundo. Ahora, cuando me decís que había alguna piña que otra, ¿dónde había piña? ¿En la cancha había piña, en la tribuna? No, generalmente en las canchas los jugadores. Las tribunas no, se gritaba, como siempre, pero no, difícilmente. Aunque en el Estadio Centenario, en los clásicos, había alguna piñata que otra. Pero te cuento, se armaba afuera también, en los clásicos principalmente. Pero en ese tiempo estaban los coraceros de caballo. Upa. Que te atropellaban y sable en mano. Dale palo. La perinola. Pero no era fácil esto. Escúchame, no era fácil. Era llegar ahí y estar expuesto a que pasara cualquier cosa, entonces. En esa época ya había. No me olvido un día que un partido amistoso por un campeonato de esos que se hacían en verano. Un día habían invitado para ese partido a un chico chileno que era hincha de Uruguay, creo, y se armó lío en la cancha y entraron los que te dije, sable en mano, y me acuerdo que este chico estaba dentro de la cancha y Odulio Jacinto Varela, el gran capitán, lo sacó rumbo al túnel, y antes de llegar al túnel, y eso hay gente que de esa época que capaz que todavía puede contarlo, ya queda muy poco de esa época, hay jugadores y casi ninguno. Le pegaron un sablazo a Odulio Varela antes de entrar al túnel, pero sable, ¡Qué bárbaro! No eran estos palitos que usan ahora, no, sable. Bueno, y había ya en esa época grandes problemas entre las hinchadas, entre los jugadores. Sí, ya te digo, los hinchas de Peñarol, me acuerdo, en cuarta división prender fuego en las redes del Parque Central. No, era también ya en esa época. Así que vos en esas incursiones que hacías al fútbol ibas de saco, corbata, o capaz que corbata no, pero con sombrero, o sea, lo más cómodo posible, con un diario para apoyar el traste para sentarse en la tribuna, si es que la había, ¿no? Y a ver el partido. Sí, pero te cuento, yo de traje y corbata no, porque usaba pantaloncito corto, algún camisita, busito. Me iba al Estadio Centenario, Julio, me iba al Estadio Centenario, y como yo era menor, le pedía a alguna persona, porque tenías que entrar acompañado de un mayor. Entonces iba a la tribuna con hombres principalmente, y algún señor que iba solo le decía, señor, ¿no me llevan con usted? Sí, mi hijo, venga, y me daban la mano para poder entrar al estadio, porque si no, no me dejaban, ¿viste? Pero en tu casa vos le pedías a tus viejos que te dejaran ir, claro, vos vivías cerquita de uno u otro lugar, entonces agenciabas a un veterano solo y le decías, señor, ¿no me lleva para adentro? ¿Era así? Ahí está, eso es, sí. Qué bueno. Bueno, y generalmente se usaba el diario para la sentadera. Ajá. Y terminaban los partidos y prendían fuego los diarios. Se juntaban un montón de diarios y prendían fuego. Mirá vos, pero ¿quién es? Era. Vos no irías con el fuego.
Escúchame, Darío, Sí. vos no irías con un fósforo y serías protagonista de eso, ¿no? Me imagino que no, vamos a dar No, ejemplo. Nunca. nunca lo hice, nunca lo hice. No, no. Y tener lío en las canchas tampoco. Te cuento, me gustaba mucho tanto el fútbol. Y yo llegué, mira, hace unos días antes del clásico, perdoná que me tire un poquito, Adelante. tuve un sueño que me encontraba ahí donde dan las órdenes de la sociedad médica, que me tiene caliente la sociedad médica, bueno, pero ese es un tema aparte, por el tema de mi vista. Me encontraba con José Santamaría, Ujú, sí, creo que lo habrá sentido sí, sí, nombrar. por supuesto, por supuesto. Es uno de los que todavía está en vida, vive en Madrid. Bueno, con él jugué, practiqué en Nacional yo, con él, y decía, mirá quién está ahí. Estaba Julio Pérez, ya fallecido hace años. Con ellos, yo practiqué en Nacional. Con 16 añitos yo practiqué en la Primera Nacional. Y después, como me salió trabajo, a mí me gustaba laburar, con 16 años me dediqué al laburo, con lo que viví hasta ahora. ¿A qué te has Hasta hace... a qué- a qué te has Sí. dedicado? ¿A qué te has dedicado, Darío? Bueno, yo aprendí el oficio de chapista de auto, Mira qué bueno. chapa y pintura. Tuve buenos cargos de empresas grandes de acá en Montevideo. Me fui 10 años del país. En fin, y me dediqué hasta ahora a eso. Buenísimo. Hasta ahora no, ya hace 2 años que dejé totalmente el trabajo. Che, Darío, he aprendido... sí, adelante. Sí, y colateralmente jugué al fútbol. Mirá. Dirigí fútbol. Sí, tuve actividades, me gustaba mucho y me gusta el fútbol, me encanta. Me alegro. Bueno, pero no me tiré demasiado. No, si ha sido todo esto Es lo muy... que te puedo ha contar. sido todo esto muy ilustrativo. Para mí que he aprendido algo más. Darío, gracias por este tiempo. Me contó hoy a las 4 de la mañana, 4 y pico, que estaba despierto y ahí fue que lo enganché para hablar. Gracias por este tiempo, Darío. Que tengas Sí. un lindo día. Que pases muy bien. Perdoname, Julio, quisiera mandar un saludo al compañero Jorge, que tenga felices 24 horas. Él sabe Perfecto. por qué es. Y yo también imagino, hay que estar por hoy 24 horas limpio. Que pases bien. Bueno, muy amable y gracias por la llamada. Estoy ya todo bebé. Hasta pronto, gracias. En Óptica Brioso, con tu receta médica tenés tremendos precios. Pagando contado o con débito, 20% de descuento. O con tarjeta de crédito, 10% de descuento. No incluye promociones. Llámanos al 2902-5051 o venite por San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Para llegar en hora, me tomo un 19 Celeritas y me voy ya mismo. Celeritas, el taxi que siempre llega. Te levantaste tarde porque no llegabas al trabajo. Te vestiste a las apuradas, saliste corriendo sin zapatos y al abrir la puerta de la heladera, ¡sorpresa! Un charco de agua inmenso en la cocina, a la perinola. Se rompió la heladera, la leche cortada, la manteca derretida, el pollo con feo olor, los huevos, ni te digo, la verdura revenida. Olvídate, aquí está la solución. Vive Refrigeración. Te soluciona el problema de tu heladera hogareña, industrial o comercial. En el día te lo soluciona y con garantía. Vive Refrigeración. Llámalo a Gabriel 2900-8978. Vive Refrigeración. Una casa con años. Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Tuve la alegría de conversar con un uruguayo que es tan sufrido, pobre tipo. Nos escucha desde Madrid todos los santos días, o por lo menos cada vez que puede.
Están pasando en estos momentos por una hora de calor que las gallinas ponen huevo frito directamente. El tipo se llama Martín Laje habíamos quedado en volver a comentar, en volver a conversar, yo por lo menos en intentar aprender algo más de lo que la vida te da, de lo que la vida te regala, de lo que a veces la vida es medio esquiva y nos deja con un sabor amargo en la boca. Este se fue buscando nuevos horizontes y pareciera que los encontró. Cada vez que digo nuevos horizontes, me acuerdo de esa escultura que habrás visto a las espaldas de la Facultad de Ingeniería, que hay un paisano con la china a caballo del caballo, no a caballo paisano, y está el tipo mirando, atajándose el sol con la vista. Se llama Nuevos Horizontes. Y esto fue lo que hizo Martín cuando se fue a España. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Hola Julio, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme una vez más. Ya me siento como en casa. Sí, en cualquier momento te vamos a poner en caja con todos los datos. En cualquier momento. Qué bárbaro. Che, Martín, fue muy agradable conversar con vos porque nos hiciste poner los pies en tierra, por lo menos a los que escucharon la conversación, sobre valorar las cosas que hay aquí en esta patria. Hay otras patrias que dan mucho también, pero exigen mucho. Vos, sin darte cuenta, estás viviendo en un nudo de caminos que guerras, que pandemias, que calores, que alza de precios. Lo mismo que nos está pasando aquí. ¿Qué visión tiene un uruguayo que hace cuánto está lejos de la patria, Martín? Pues en realidad la incertidumbre, yo creo que para cualquier extranjero es algo que no se te va a ir, no se te quita más. Y la incertidumbre de qué va a pasar. Pero también tenés una doble incertidumbre de que si fracaso aquí, tendría que regresar a Uruguay, pero ¿qué voy a hacer en Uruguay si ya llevo viviendo prácticamente más tiempo en España que en Uruguay? Entonces es una situación un poco límite a veces plantearse esa incertidumbre, pero está ahí, hay que aprender a vivir con eso. ¿Qué te ha dado toda esta experiencia? Mirar para atrás y decir, está bueno todo lo que hice. ¿Volverías atrás algún paso de los que diste, Martín, para estar ahora en España con un buen trabajo y con tu familia? Eso es una muy buena pregunta. Yo no sé si cambiaría algo de lo que hice, porque me gusta, aprendí a aceptar la vida que estoy viviendo y me gusta, de cierta forma me gusta. Podría estar mejor, por supuesto, pero también podría estar peor. Entonces la acepto, me gusta y creo que no cambiaría nada. Has formado tu familia. ¿Te imaginaste todo lo que hay hoy, las responsabilidades que tenés hoy ahí en la península ibérica? Eso mismo estaba pensando en la familia, en el hijo que uno tiene. A lo mejor el mínimo cambio en el pasado no me hubiese llevado a estar con el niño y un hijo es lo que más queremos, los padres. Y por eso no me animaría a cambiar nada y eso es lo que me hace feliz. A veces también me planteo la idea de ir a Uruguay, pero no sé si el niño podría sobrevivir allí porque el uruguayo, eso de la viveza criolla, la garra charrúa, todo eso lo atamos con alambre, todo eso es cierto, ¿sabes? Uh-huh. Y aquí en Europa, no creo que sea solamente en España, creo que eso a nivel europeo, están criados con una burbuja, una bola de cristal, son muy frágiles y se pierden eso de experimentar por ellos mismos la niñez, lo cual luego desemboca en muchos otros problemas como adultos inútiles y un montón de cosas más. Pero me lo he planteado, sí, pero creo que no regresaría, uh-huh. Porque no puedo. No porque no quieras, porque no podés. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, porque no puedo, porque ya tengo mi vida hecha aquí y en Uruguay no tengo nada. Sería el inmigrante, el extranjero sería yo en Uruguay. Y me ha pasado cuando voy allí. Cuando voy a Uruguay, me encanta, por supuesto, anhelo mucho, empecé a experimentar un montón de morriña y nostalgia por el Uruguay, lo cual es muy agradable, muy satisfactorio. Y cuando voy a Uruguay me lo paso fenomenal, pero me siento un turista en mi propio país. Y eso a veces también me genera una cierta incomodidad. Este es mi país, no me debería de sentir como un turista.
Pero lo decís porque las exigencias son diferentes, porque el nivel de vida es diferente, porque nuestra forma de entendernos es diferente. Sí, nuestra forma de entendernos es diferente, sí, es muy diferente. Yo creo que lo que pasa en los países así que han pasado por guerras, y España sobre todo una posguerra, luego de los problemas que tuvieron aquí, criaron a los hijos tratando de evitar que nunca pasase lo que ellos pasaron, el hambre, la violencia y todo eso, y los sobreprotegieron. Entonces se crearon, no estoy diciendo que esté mal esto, estoy diciendo que es diferente. Entonces lo que pasa es que se crió de otra manera a la gente y se le inculcaron otros valores y otros códigos que nosotros no tenemos. Creo que nosotros no estamos muy sobreprotegidos, pero eso es bueno para nosotros también, porque a la hora de viajar a cualquier país, el uruguayo sabe hacer cualquier cosa, no tiene miedo a nada. No se plantea la idea de no puedo hacer esto porque tal vez fracasaré, no, lo hago, y si fracaso, fracaso. Y aquí es todo lo contrario, si genera una duda no se animan a hacerlo. ¿Aprecian la capacidad que a veces, bien utilizada, tenemos para salir de una situación límite? Mira, te cuento lo siguiente. Vos tenés ¿cuánto? 40 años, Martín, más o menos, ¿no? Aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Sí, 38. 38, con lo cual no viste un programa argentino que se llamó Matrimonios y algo más. Capaz que lo sentiste nombrar, pero no lo viste. Ese programa duró muchos años, estaba hecho en Buenos Aires, con muchos actores. Era muy gracioso, planteaba escenas de vida, de matrimonios, desde las más extremas a las más divertidas. En su momento, al autor, a Hugo Moser, lo invitan desde Televisión Española para hacer ese programa. Como iba muy bien en el rating, lo llevan. Él va hasta España, hasta Madrid, o donde estaba la filial de Televisión Española. Preparan todo, cuando se encuentran con los artistas, empiezan a ensayar el programa, y se dieron cuenta que el programa Versión España no tenía gracia. ¿Pero por qué? Si los chistes eran los mismos. Es que en Argentina el autor le tiraba las ideas y después los actores ponían su cuota de improvisación y funcionó muy bien. A tal punto que ese Matrimonio es algo más en España no funcionó, se convirtió en un programa que creo que se llamaba Escenas de Matrimonio, algo por el estilo, con 3 matrimonios diferentes. Pero no funcionó y me decía Moser, no, están muy preparados para que todo esté hecho milimétricamente calculado, y si te salís de ese cálculo milimétrico quedás fuera del sistema, y de hecho fracasó, entre comillas, el programa de televisión. En la vida cotidiana dará ese margen o ese rango de equivocación, o pasa como en el programa de tele. Totalmente, eso y no creo que sea solamente a nivel de España, yo creo que es a nivel europeo. Yo estuve trabajando en República Checa y mucho contacto también con Alemania, trabajando con Alemania, y la frialdad esa y la precisión, como dices tú, para calcular absolutamente todo es muy diferente. Pero sobre todo el humor fracasa, nuestro humor fracasa aquí porque no se entiende, es muy diferente. Nosotros solemos tener un humor más bizarro y aquí no hace gracia nuestro humor, como a nosotros tampoco nos hace gracia el humor de ellos. Pero eso es otro tema cultural. También pasa lo mismo con la gastronomía. La gastronomía, a nosotros sí, podemos probarlas, podemos decir qué rico que está esto, es sabroso y tal, pero no nos apasiona. Y lo mismo le pasa a ellos. Me recuerdo un compañero argentino que cumplió años y llevó unos bizcochos, dulce de leche, alfajores, etcétera, y la gente no podía comer los alfajores, les parecía algo repugnante, algo extremadamente dulce. Decían, ¿cómo pueden comer esto ustedes? ¿Y conservas costumbres nuestras, o del Río de la Plata, hacer tortas fritas cuando llueve, etcétera, o ya te has hispanizado mucho? No, por supuesto, conservo absolutamente todo. Y yo te lo comenté el otro día. A medida que estoy más lejos de mi país, me vuelvo más uruguayo, más patriota. Y lo curioso de todo esto y lo gracioso es que yo me fui despotricando del Uruguay, odiando el Uruguay, pero cada vez quiero más el Uruguay y me siento
más uruguayo. Pero no, sí que hago tortas fritas, todo recetas. Es más, busco recetas en internet para hacer, porque no recuerdo. En casa el que cocina soy yo. Entonces, estoy buscando siempre recetas uruguayas y cosas así. Estamos criando a nuestros chicos en burbujas. ¿Te acuerdas que nos decían nuestros nuestros mayores, los más grandes? No, yo le doy todo al nene porque no quiero que al nene le falte lo que me faltó a mí. Un profesor universitario me contaba hace unas semanas atrás que en la universidad, la propia universidad hace de filtro, ¿no? Entran 1000 y terminan la carrera, no sé, 150, después van dejando a medida de los años. Y me decía este hombre que cada vez es más asombroso que en el primer año ya abandonan 400, cuando tendrían que abandonar 150. ¿Por qué abandonan? Porque fracasan, porque no saben darse cuenta que el fracaso es parte de la vida. Y estos creen que el fracaso es el final de todo. ¿Esa percepción está instalada, muy instalada en el primer mundo, Martín? Sí. Yo también creo que fracasan porque la gente es muy joven. Cuando hacen un test vocacional son muy jóvenes y realmente no saben. Yo, si ahora mismo en esta etapa de mi vida podría saber qué es lo que quiero hacer, pero mucha gente está programada para estudiar algo que probablemente no les guste. Y a veces termina una carrera y ahí es cuando aparece el tema de la vocación, si sos vocacional o no. Mucha gente simplemente se programa y se enfocan a hacer algo, pero realmente les gusta la idea de que les gusta y realmente no les gusta. Pero sí, pasa mucho aquí eso, y también podés encontrar mucha gente que dice que España está muy mal, gente con una carrera, 2 carreras, que no pueden ejercer sus estudios. Y claro, por eso está mal el país, porque ellos no pueden ejercer lo que han estudiado. Y se van del país y no buscan un plan B. Otro trabajo, por ejemplo. No, esa opción no está. Primero me voy del país y lo puedo llegar a entender también, ¿no? Pero es así. En lo que aspecta a la vida familiar, la concepción que teníamos por aquí, bueno, la familia en torno a, no sé, a la mamá, al papá, a un abuelo, a una abuela, ¿eso sigue o se está como, no sé, desdibujando un poquito también por esos lares? No estoy buscando toda la mala, estoy buscando lo bueno para que yo, vos y los que nos están escuchando puedan mirar la vida, lo que queda de este día, con el mejor optimismo. Sí, a nivel familiar yo creo que eso sí, eso continúa y como te dije antes, están muy sobreprotegidos los niños y se hacen adultos y siguen siendo niños viviéndose en sus casas con sus padres con 40, 50 años y yendo a trabajar con el tupper que les prepara la madre y avisando con 50 años por teléfono que va a llegar tarde para comer y que no pueden ir. Eso pasa mucho. Yo creo que se sobreprotegió mucho la gente y se mimó demasiado. Capaz que lo veo como mal porque en nuestro caso no ha sido así, pero a lo mejor no sea malo del todo en realidad. Es simplemente diferente y me cuesta entenderlo nada más. Esto es muy... Así que no querés, no lo contestes, ¿no? ¿Hay momentos en que te sentís más hispánico que uruguayo? ¿Porque tenés más guita? ¿Porque tenés más posibilidades? ¿O cuando vas a comprar estás como nosotros aquí mirando y midiendo si podemos o no meternos en cuentas? No me siento español, no me siento europeo, no me siento latinoamericano, me siento uruguayo en realidad. Y es lo único que siento. Y en cierta forma me enorgullece ser uruguayo y sentirme así, ¿no? Tampoco quiero decir, presumir de que soy uruguayo, no, para nada, pero no quiero perder mi identidad. Y es lo que soy y lo acepto. Y he visto casos repugnantes, creo que te lo comenté una vez, de un uruguayo que trabajaba conmigo. Estamos hablando de todas las negativas, pero sí, es más divertido hablar de las cosas negativas, por supuesto. No, pero nos acordamos siempre de la abeja que nos picó, pero nunca nos acordamos de la abeja que no nos picó, de los millones de abejas que no nos picaron. ¿Sí? Te comento un uruguayo, compañero mío de trabajo, éramos todos uruguayos, una empresa uruguaya aquí en España, y el dueño viajó a Uruguay, nos trajo alfajores,
y nos pusimos a comer todos los alfajores. Y nuestro compañero cruzó el bar de enfrente a buscar un cuchillo y un tenedor y se comió, uruguayo, del cerro, se comió un alfajor con cuchillo y tenedor. Y ese tipo de cosas me dan ganas de vomitar, realmente. Ay, mi Dios querido. Hay que ser... no es fácil, no debe ser fácil, no debe ser fácil. Mucho calor en este momento por esos pagos que te han dado lo que estás haciendo hoy, Martín. Mucho calor, 40 y pico de grados. El otro día el termómetro del coche, ahora te voy a mandar la foto para que me creas, me marcaba 47 grados. Ay, mi Dios querido. Si ayer hablé con un sobrino que vive en Valencia, te estaba contando antes de arrancar el programa, ayer hablé con un sobrino que tengo en Valencia que hace animaciones, en dibujitos animados, me dice, oh, tío, no sabes lo que es esto. 40 grados, tengo ganas de meterme adentro de un acondicionador de aire. Están anunciando para esos lares el verano más caluroso de los últimos años a partir del 80. No sé si siguen manteniendo esa tesis. Sí, es cierto. Y de hecho, ahora mismo tenemos el cielo todo gris porque nos vuela una cosa que se llama calima, que son como unas tormentas de arena que al evaporarse con el agua forman como una especie de nieblina de color naranja. Luego cuando llueve barro, literalmente. Bueno, y lo que hace esto es condensar absolutamente más todo, mucho más. Y por eso estamos teniendo esa ola de calor muy, muy fuerte. Martín Laje, muchas gracias. ¿Cómo se llama tu hijo? Gonzalo, esta sí que no te la había preguntado. Bueno, que tengas un muy buen día, que disfrutes mucho de ese Gonzalo y de tu familia, que te salga buena la comida, qué bueno que haya alguien que diga que puede darse el privilegio de cocinar para toda la familia, que salgan todas las cosas muy bien y dejo la puerta abierta para otra conversación. Vos dispondrás cuándo. Perfecto, muchas gracias a ti, Julio, y cuando quieras me avisas y yo encantado. Que tengas un buen día, Martín, gracias por este tiempo. Muchas gracias, un saludo grande, adiós. En Óptica Brioso, con tu receta médica tenés tremendos precios. Pagando contado o con débito, 20% de descuento. O con tarjeta de crédito, 10% de descuento. No incluye promociones. Llámanos al 2902-5051 o venite por San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Ante el escepticismo de ustedes radioespectorantes en uno u otro extremo del país, o andá a saber dónde, o en uno u otro extremo del colchón, andá a saber dónde está, te he de decir que, mira, 1, 2, 3, 4 personas dicen que es imposible que, claro, debe ser gente que debe andar por los 40 o menos. Dice, es imposible que se envolviera en algún momento la carne o el pescado en el papel de diario. Pero mirá, te lo puedo asegurar. Iba martes y sábados a la feria acompañando a mi vieja y pasábamos por una barata. Y no era como ahora que todos los carritos tienen refrigeración y te los adornan con un poquito de perejil. Hasta sonrientes están los filetes de pescado. Los filetes no. El pescado, la merluza está riéndose como diciendo, vení, morfame gordo que acá estoy. Con hielo. Antes ibas a la carnicería y las moscas en picado te atacaban la boca, porque no había todo lo que había. Y habían unos cosos gigantescos que eran como un tubo Lux Violeta, que cuando venían las moscas, cuando llegaban al tubo Lux Violeta, se producía lo siguiente: venía la mosca y no sé, algo le atraía. No sé si tenían a una mosca floja de cuerpo o media loca que le decía. La cuestión es que el mosca hombre, cuando veía el tubo luz violeta, bajaba y se escuchaba. La cocinaba ahí. Pero eran otras épocas. Tengo un amigo que se llama Juancito Onecker, es de Nueva Helvecia, descendiente de suizos, y Juan es memorioso, y como él vive en una ciudad
que es una colonia suiza que se llama Nueva Helvecia, que ha sido desde siempre un punto muy pujante junto con las otras ciudades. El otro día estábamos hablando con él diciendo cuántas cosas existen, cuántas cosas hemos vivido. Le voy a preguntar a que no se cuece en el primer hervor, a ver si él alcanzó a ver ahí en Nueva Helvecia o en Montevideo o en Rosario o en San José, envolver la carne o el pescado en papel. ¿Cómo estás? Buen día, Juancito. Buen día, Julio. Buen día, audiencia. Qué alegría volver a tener contacto contigo, Julio. Bueno, Julio, lo que estás diciendo es una gran verdad. Hoy tengo 75 años y eso lo recuerdo perfectamente. Yo fui ayudante de un carnicero acá en Nueva Helvecia. A mí más o menos tendría 16 años. Y él me mandaba a los kioscos a buscar los diarios que no se habían vendido en la semana, y venía con un fardo de diario, y que después en esos diarios se envolvía la carne. No me digas. Pero... Sí, positivo, Julio, positivo. Imagínate hoy si vas a un supermercado y... No, te denuncian. Te matan. Te denuncian. Te matan. A no ser que le digas como excusa, mire, estoy haciendo que la merluza aprenda a leer, te matan, ¿no? Si le seguro. Bueno, acá, por ejemplo, Julio, también otra de las cosas que llamaba mucho la atención es que ese sello azul que trae la carne, muchos pensaban, ¿y por qué lo pintan así? Es que ese sello azul que trae la carne, cuando la bajan del camión, es el número del carnicero para que cuando venga del matadero sepan que le pertenece a ese carnicero, ¿verdad? Y ese color azul, muchas veces, no, a mí no me dé de esa carne, está toda pintada, decían algunas señoras que no les gustaba, ¿viste? Querían otro corte. Ahora, escuchame una cosa, Juan, cuando vos eras ayudante de carnicero hace algunos pirulos atrás, el carnicero no tenía las sierras eléctricas como la que tenemos hoy. Tenía que ser metaserrucho, ¿no? Pero había también, había una sierra eléctrica. Mirá que no me dejaban no me dejaban para nada que la fuera a usar cuando cortabas los asados, cortabas las costillas. No, que eso es peligroso. Pero un día me mandó a picar carne en un depósito que había al costado allí, y a los gritos, y yo se me había enganchado el sobre todo que tenía, y me lo estaba comiendo la picadora de carne. Me estás mintiendo, no, eso no es verdad. No, eso positivo, Julio, positivo. Positivo, eso es mentira. No, es cierto, sí. Pero escuchame una cosa, era claro, era muy natural todo, no había las condiciones de higiene que tenemos hoy, aunque, a ver, una persona en esas épocas, una persona joven se bañaba esto lo pregunto en serio, hoy uno entra al baño, toca un botoncito, se prende la luz, abre una canilla, sale el agua caliente. Correcto. Positivo, ¿no? Positivo. Escuchame una cosa, cuando vos te ibas a bañar cuando eras chico, eso era toda una ceremonia, ¿no? Pero por favor, tenés que calentar agua en una olla, o si no poner un calentador de eso con alcohol. ¿Sí? Salí, era toda una ceremonia. Y pelearme con mi hermano, el que se bañaba primero. Pero, a ver una cosa, ¿te bañabas en ducha o en la bañera? ¿Qué bañera? En casa no había bañera. Había la ducha y todavía tenía ese quemador ahí debajo del duchero. Que era con alcohol, había que echarle alcohol y hasta que no se calentaba, pues, si no te tenías que bañar con agua fría. Y de lo contrario, una olla que la vieja hervía en el primo. En un primo hervía la olla para calentar el agua para que los nenes se bañaran. Y guarda si no se bañaban. Corría la chancleta. ¿Y cómo era esa ceremonia del baño? Primero había que calentar el agua, ¿no? Sí. Si es que no tenía... Era como una serpentina, ¿no? Que tenía... Exactamente, usted lo ha dicho con esos labios rojos y fidelignos que era chipendales. Pero tenía eso que... era una espiral que tenía que... estopa, ¿qué era eso? Porque le ponías alcohol de quemar... Y esa alcohol azul de quemar, sí. Y con lo echabas con una alcusa, y después con un mechero lo prendías, y estaba más o menos tal vez 10, 15 minutos, y ya el agua tomaba temperatura, y por lo menos te podías bañar con algo agradable, y no con agua fría. Pero ¿el baño qué duraba? 3 minutos, era rapidito. No, duraba, sí, pero
yo cuando era chico una enjabonada así por arriba y salía rajando del baño. Por lo menos la vieja me veía con la cabeza mojada. Pues qué cochino, Necker. ¿Qué van a decir en Colonia Valdense, hombre? Che, escuchá, y vos que estás ahí en una zona notoriamente productiva de leche, entre tantas cosas, hoy acá, viste que aumentó la leche de nuevo. Otra vez la bolsita de leche. Muchas gracias. Y mi vieja contaba, y algún primo mío contaba, que en Paysandú, yo le alcancé a ver, vamos a entendernos, venía un señor, esto no lo... Ahora, vos te corrieron de chico a Paysandú, mirá que no hablé mucho porque vos de Paysandú te rajaron tempranito. Eso es un problema mío que no tenés que estar metiéndote. Bueno. Personal mío. Pero, escúchame, en Paysandú recuerdo que venía un señor con un carrito, con tarros, y te vendían la leche fresca. Pero en Paysandú, si no lo hacías muy temprano en verano, se te cortaba la leche. ¿Vos llegaste a ver los carros que vendían la leche o ibas al tambo a comprar la leche, Juan? No, mi señor. Mi abuelo repartía leche en un carro. Y nosotros, en mi casa, yo lo salía a alcanzar a la carretera para que nos expendiera un carrito de 3 litros que era la leche que nos dejaba a nosotros. Y un día vos sabés que iba corriendo yo con el tarrito de leche para por una casa medio en una bajadita, estábamos nosotros y yo en el repecho, tropiezo y vos sabés que esos tarritos tenían un borde son esos tarritos de aluminio grandes, sí. Y tenían un borde medio acerado, no me lo ensarto en la frente del coso, no, mi pobre abuelo conmigo en los brazos llegando a la casa de la vieja y decía, mire doña Eva, mire que se lastimó el gurí. Dice, mi Dios querido. Dice... habré ido a estar, y bueno, y también supe estar al lado de una que estaba ordeñando así, le llevaba un tarrito de eso esmaltado, ¿viste? Sí. De eso y tomaba leche de la misma ordeñada. No, pero hoy le contás eso a uno y no te lo cree, que estabas ahí... no lo cree, no. Pero no, el que estaba ordeñando era un tetazo para el baldo, un tetazo para el vaso, un tetazo para el baldo, un tetazo para el vaso, ¿era así? Sí, y qué lindo, esa espumita que daba enseguida la leche recién ordeñada, Julio. Lo más saludable que había. Hoy impensable, ¿no? Totalmente impensable. Como, a ver, la leche, vos llegaste ahí en tu zona, en Nueva Helvecia, en esa zona, sí. A ver, Rosario, Nueva Helvecia, Tarariras, ¿había industrias lácteas de chico? Estaba Kasdorf, pero Kasdorf estaba Julio, aquí somos pioneros en la escuela de lechería. Mucha gente se recibió de técnico en lechería y bueno, y de ahí surgieron los queseros artesanales y todo eso salieron de la escuela de lechería, ¿viste? Yo, gracias a Dios, tengo una de mis hijas que se recibió de técnico en lechería ahí en la escuela, ¿viste? Pudo ir a hacer el curso de técnico en lechería y hoy es una empresaria muy exitosa con eso. ¿Pero se producía leche y se envasaba leche ahí o era...? No, tenía que la escuela de lechería siempre eso sí, pero y se abastecía de esa leche. Pero te hablo de cuando te metías, acá hay un oyente que se llama Rosario, que eran latones de zinc en el que te metían a veces pavá de baño, te decía. Mirá, te manda a decir Rosario, mandale saludos a Rosario que dice eso, pavá de baño. Pero no... bueno, eso porque tendría latón, yo no tenía latón en mi casa. Mira, Antonio de Sierras del Mar manda la foto, te la voy a mandar después cuando terminemos, la foto de la ducha, de la espiral, claro, una espiral altito, ¿no? El agua pasaba, pero no tenía fuerza esa agua, ¿no, Juan? No, estaba un tanque arriba del techo y de ahí venía a la canilla del baño y y también hasta de la cocina tenían agua y yo mirá, Julio, si tendré la memoria que con mi hermano, si nos portábamos mal teníamos que llenar el tanque a una bomba de mano para hacer subir el agua al tanque, porque si no cenábamos y todavía con el traste calentito con la chancleta. Qué bueno. Estoy hablando con un amigo mío que se llama Juan Onecker. A partir de que él ha comprobado que el pescado se envolvía en diario y que la carne se vendía en diario. Tengo un amigo que se llama Axel Popel, que es electricista, está ahí en Progreso, Las Piedras, La Paz, no sé dónde vive, y me dice que el aparato ese para quemar las
o las moscas, se llama insectocutor. ¿Vos conocías? No sabía. No, el nombre no lo conocía. Yo el que conocí también colgado en la carnicería era esa cinta que ponían que tenían un pegotín. ¿Qué? Y ahí sí se encartaban toditas las moscas y mosquitos y todito que aquello vos miraba. Era amarilla cuando lo colgaban, después a los poquitos días aquello era negro que parecía la bandera de Peñarol, mira. ¿Para qué era esa cinta? No tengo ni idea. ¿Cómo era la cinta esa? Mira, venía un rollito, Sí. tenía todo como un pegotín, no sé, ¿viste? Entonces, y la colgaban del techo, Sí. y se extendía, y entonces ese pegotín era como un llamador para las moscas, mosquitos, todo eso. En poquitas horas aquello quedaba negro Porque de mosca y mosquito, ¿viste? Entonces, amarillo al principio y negro después, ya te digo, era la bandera de Peñarol. Pero para un poquito, no y era susceptibilidad, verdad que está todo el mundo enojado. Escucha, pero, por ejemplo... Sí, soy de Peñarol, porque al contrario, felicito a lo de Nacional. Bueno, no te enojé, hombre, caramba. Che, pero escuchá una cosa. Las moscas que son tan hábiles que uno no las puede agarrar nunca, salvo que tenga una palmeta, eran tan abombadas de llegar hasta esa cinta pegajosa y se quedaban pegadas, no puede ser. Eso tenía no sé, algo que le llamaba poderosamente la atención al olor, al olfato del animalito que se prendía ahí, seguro. Tendría algo de azúcar, alguna cosa, porque ver cómo salían de cualquier lugar donde estaban paraditas ahí y volar a esa cinta y ahí quedar pegaditas. Poderosamente la atención le llamaba. Entonces quedaba quedaba la mosca intentando salir y ahí quedaba la pobre tipa, ¿no? ¿Y a vos que te mandaban cambiar la cinta esa, no? No, yo nunca las cambié, yo las vi como las ponía nomás, pero yo nunca los cambié. Muy bien. Aparte mi trabajo de ayudante carnicero creo que me duró un año a lo sumo, porque ya después dejé de trabajar ahí. Te habrán rajado de esos lugares. Che, escuchá. Me buscaba otro horizonte, ¿viste? La flauta, pero estás hecho un poeta. Bueno, tengo más cosas para preguntarte, pero lo que no tengo es más tiempo. ¿Te puedo llamar la semana que viene y me cuente más cosas? Pues mira, cuando usted y la audiencia estén deseosas, con mucho gusto. Mira, Eva dice, ¿cómo que no se envolvió en papel? Y también había unas casillas de madera en algunas veredas que vendían carne, dice Eva. Bueno, yo eso no lo vi. Que me perdone, doña Eva, que esto calla de mi madre, pero no la vi. No tengo ni idea. Después, Rosario, ya te dije, dice, baños en el latón grande de zinc. Y sí, te metían ahí. Cuando tenías latón, porque en algunos lugares no había latón y te metían en un rincón, ¿no? O te subían a una palangana, o lo que fuere, ¿no? Sí, la palangana sí alcancé a ver y en palangana también alcancé a bañar a mis hijos. Escúchame, ¿y pescado de río se vendía o tenías que pescarlo y morfarlo? No, andaban los pescados de río, andaba un pescador acá de la zona de las playas de Britópolis, por un momento que venía en una moto con un carrito que tenía medio como con hielo, esa cosa, y conservaba el pescado ahí, pero lo vendían en la calle, pero así móvil que vendiese pescado como hay hoy en día, que todos los viernes acá viene un móvil de Montevideo a vender pescado, no se estilaban aquellos años. Bueno, así que te mojabas la cabeza y salías del baño, con razón. Claro, así mamita quería que yo ya me había bañado. Mamita, pobre mamita, mira, dejate de jorobar. Bueno, Juancito, que pases lindo, gracias por este tiempo. Igualmente, Julio, saludos a ti y a la audiencia. Pronto, que pases muy bien. Hemos verificado, señoras y señores, que se envolvía la carne y el pescado en papel de diario. Toma pa' vos. El doctor Jorge Papatea con nosotros, un tema que estamos escuchando atentamente en estos días, por esta semana, es el del abuso de nuestros chicos, de nuestras hijas o hijos, sobrinas, sobrinos, nietas, nietos, dentro del seno del hogar, que como decía el doctor Papatián, reitero lo que aprendí esta semana, dentro de las tantas cosas que aprendo escuchándolo, es que un número altísimo, creo que el 80, me corregirá él, por ciento de los casos que hay denunciados de abuso, que no es necesariamente abuso sexual, pero pasa por ese terreno, tiene que ver con el núcleo de la familia. En el hogar, donde se supone que tiene que estar más cuidado, a veces está más indefenso. Y hay que estar previniendo. ¿Ves así, doctor Papatián? Buen día, gracias por venir con nosotros. Un privilegio, Julio, estar contigo en esta hora nuevamente en contacto con todos los oyentes
de ping-pong. Un saludo especial a todos y especialmente también a los que nos siguen diariamente en estas charlas. Julio, mirá, tenés razón, el lugar más peligroso es la casa para muchas personas, es el hogar. El 80% de la mayoría de los agresores, y esta es una estadística uruguaya, Julio, no estamos hablando ni de China, ni de Japón, ni de los Estados Unidos, estamos hablando del Uruguay. Las estadísticas oficiales nos dicen que más del 80% de los agresores son personas del mismo núcleo familiar. Pero aquellos que somos del mismo núcleo familiar también tenemos otra responsabilidad, aparte de agredir, tenemos que prevenir esta situación. Basta recordar un adulto que pueda estar sufriendo en esta hora, más de uno quizás, y lo decimos con mucho respeto para nuestros oyentes, más de un oyente en esta hora puede estar recordando esta lamentable situación que ha sufrido por estar experimentando en su niñez una situación de abuso. Por eso debemos de prevenir. Se previene de varias formas. Ya comenzamos ayer diciendo algunas, hoy vamos a repetirlas y a continuar con este tema que a mí me parece que es el más importante en la temática del maltrato infantil, de la violencia infantil y del abuso sexual. El niño debe conocer su cuerpo, sus regiones genitales, sus nombres y terminologías correctas. Debe saber que tiene partes íntimas, privadas, que solo le pertenecen a él y que ningún adulto tiene derecho a tocar, a realizar actos sobre él. Esto hay que enseñarlo de una manera clara, concisa, repetitiva si es necesario, no con un espíritu de temor de que te va a pasar algo, alguien te va a abusar, no, pero hay que decirlo claramente en algún momento de la vida. Cuanto antes el niño entienda esto, mejor vamos a hacer prevención. En segundo lugar, debemos aprender en los niños a respetar a los demás, como siempre decimos. El respeto es importante, pero esto no significa una obediencia ciega a nadie. Se le debe enseñar que no siempre se debe cumplir el orden de los mayores. El niño debe saber que hay adultos que no tienen buenas conductas y que pueden ser mis propios familiares, mis propios padres biológicos, lamentablemente. Debemos aprender a cuestionar lo que los adultos nos hacen. Por eso es necesario capacitar a los niños para que sepan que pueden haber adultos que lo inviten a jugar, a acariciar esas partes íntimas y privadas que son de él. Debe aprender a decir que no, y que eso no está bien. Ahora, para aprender a decir que no, hay que ser fuerte. Y un niño es cada vez fuerte y más fuerte cuando tiene una autoestima adecuada. Hay que darle seguridad, darle amor, darle disciplina, que son los elementos que me llevan a la autoestima. Un niño con una autoestima adecuada es un niño que está vacunado contra muchas situaciones despreciables en su experiencia, que debemos de prevenir para que no ocurran. La autoestima en un niño es fundamental, no ensalzar al niño por el pelo que tiene o por la cara que tiene, eso no es una virtud. Nació así con ciertos privilegios corporales, pero enseñarle al niño a que se estime a sí mismo, para que tenga un valor que no depende de lo que tiene o de lo que hace, sino realmente depende del amor que sus padres le otorgan hacia él, le va a otorgar una cierta seguridad en su vida, que le va a adecuar una autoestima favorable, aceptable, que va a tener la capacidad de decir que no frente a estas situaciones. Debemos enseñar al niño también a expresar sus emociones libremente. Debemos saber escuchar al niño, y para que el niño exprese sus emociones, sus sentimientos negativos, sus tristezas, sus preocupaciones por lo que le está pasando, deben haber adultos que le rodeen, que puedan escucharlos en un tiempo tan difícil, donde no tenemos tiempo a veces ni para decir adiós, ni para decir buen día. En este tiempo tenemos la responsabilidad de que los niños puedan expresar emociones libremente. Si son los padres los responsables para inspirar, para estimular estas situaciones en la vida de sus hijos. No hay secretos en estos temas. Es otra realidad que los niños deben aprender. Si hay alguien que te quiere tocar, si hay alguien que quiere hacerte algo, decímelo. Y hay otro elemento importante, Julio, que a veces los padres no estamos preparados.
Los padres debemos estar preparados ¿para qué? Para escuchar en una forma adecuada todo lo que el niño expresa y siente, principalmente con estas cosas. La seguimos mañana, doctor Papatián, ¿le parece bien? Por supuesto, nos vamos a encontrar mañana y quiero recordarles a todos los oyentes que la salud del cuerpo es la tranquilidad del alma.